adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Oh, dile conmigo al Señor, mi mejor adoración, mi mejor y mi única adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte todo y rendirte mi vida, sí, Señor, sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo, oh sí, Señor, y verte, Señor, asentada en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Dile al Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. Oh sí, Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, dilo conmigo, Señor, no es suficiente solo con querer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pensar, no es suficiente, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Ahora levanta tus manos conmigo y digámosle, dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, sí, Señor. Vivir para ti, Señor. Levanta tus manos conmigo y digamos la última vez, dame tu vida, Señor. Oh, sí, dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yeah. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir
ti. Yo quiero vivir solo para ti. Bienvenidos a este hermoso martes, bienvenidos a este estudio de Proverbios. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema del enojo. Después de estas hermosas alabanzas, que no solo las elegí porque son hermosas, sino porque hablan de un poco de este tema, ¿no? De lo que estamos viendo. Y vamos a comenzar pidiéndole a Dios que sea Él el que hable a nuestro corazón. Que su palabra penetre, como dice, hasta partir los tuétanos, hasta dividir, hasta que entre tan profundo que haga un cambio en nuestra vida. Señor amado, te rogamos que hables profundamente a nuestra vida en esta tarde. Te rogamos que te reveles a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y vamos a comenzar hablando de este tema tan controversial, tan actual, que es el enojo. Que seguramente todos podemos decir que hemos pasado o hemos sufrido este tema, o lo estamos sufriendo, o estamos en la batalla con el enojo. Y dice Efesios 4:26, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Y esto nos está diciendo que podemos enojarnos, pero ojo hasta dónde lo llevamos. Y vamos a leer un poco más de lo que dice Efesios. Yo busqué unas fotos muy bonitas para que puedan recordar esta imagen con este versículo. Y es Efesios 4, de 26 al 27. Si se enojan, no permita que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle lugar ni oportunidad al diablo de tentarlos. Y les he buscado unos versículos que nos hablan de este enojo y estuvimos viendo que el enojo es una emoción, es una reacción del cuerpo ante una situación externa o interna. Y Salmo 7:11 nos dice: Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Marcos 3, del 1 al 5, dice así: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de reposo o de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó:
¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Luego en Marcos 11, 15 y 16 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Allí vemos a Jesús enojado, ¿no? Salmos 2:12 dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y como habíamos visto anteriormente, los sentimientos y las emociones las hemos heredado, las hemos recibido de nuestro Papá Celestial. Vemos cómo Jesús se enojó, vemos cómo el Espíritu Santo se entristece, vemos cómo se alegra el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y el tema no está en la reacción, sino en el cómo reaccionamos. No permitan que eso los haga pecar, dice la palabra. Y qué difícil es, ¿no? El límite. Es una tarea que tenemos que aprender, es algo que tenemos que ejercitar. ¿Qué nos enoja? ¿Qué nos pasa? Y Proverbios 3:11 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Y viendo Proverbios, podemos ver que el Señor ya nos anticipaba. A veces nos enojamos cuando somos corregidos. Proverbios 12:16 dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Cuando nos insultan, nos enojamos, reaccionamos. Proverbios 14:35 dice: el rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Cuando somos expuestos, cuando son expuestos nuestros sentimientos, nuestras debilidades, aquello que no queremos que otros sepan, y esto es expuesto, nos enojamos. Proverbios 19:3 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Y podemos decir que nos enojan los malos resultados. Cuando las cosas nos salen mal, nos enojamos. Proverbios 25:23 dice: tan cierto como el viento del norte trae la lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Los comentarios
de aquellos que nos conocen o que no nos conocen. Eso muchas veces nos enoja. ¿Y cuál es nuestra respuesta a estas cosas? Proverbios 12:16 dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta ante una palabra de insulto, una palabra grosera, una palabra inconveniente? Dice la Biblia: calma. Proverbios 15:1 dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Otra respuesta sería una palabra calma, apacible, sin ayudar al enojo. Proverbios 29:11 dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Podemos decir que otra respuesta a ese enojo es el control. El controlar nuestra lengua, nuestra mirada, nuestra reacción. Escuchaba esta tarde mientras buscaba material una canción que hablaba para niños y enseñaba cómo controlar el enojo con una canción para niños y decía: contá hasta 10. Aún siendo grandes nos sirve contar hasta 10. Claro que sí. Proverbios 30:33 dice: así como el batir la crema se obtiene mantequilla y al golpearse la nariz sale sangre, al provocar el enojo surgen peleas. Otra respuesta ante el enojo es no provocar. Proverbios 14:17 dice: los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Otra respuesta probable, otra respuesta necesaria ante una situación de enojo es pensar. Pero no podemos pensar si no bajamos los decibeles. Esta canción que les comento que era para niños decía: cuando te enojas no podés pensar. Cuando te enojas comenzás a respirar más rápidamente. Y por dentro decía: es como si todo se batiera. Y no te permite pensar, no te permite trazar un plan. Entonces, la respuesta al enojo debería ser calma, control. Proverbios 14:29 dice: los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Pensar, nuevamente, pensar. Ante una situación de enojo, la mejor respuesta es pensar. Quizás tengamos que contar como los niños hasta 10. Respirar profundo. Y si todavía no podemos pensar, volver a contar hasta 10. Proverbios 29:22 dice: la persona enojada comienza los pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecado. Y no queremos llegar a eso. Ese es el problema del enojo,
Cuando el enojo pasa de ser una emoción, que la emoción dura muy poquito y se pone peor. A veces pasa a ser furia. A veces, y hemos leído en la Biblia que hasta han habido muertes por algo pequeño, por una pequeña diferencia que hizo enfurecer. Pensar, calma, contar hasta 10. Qué difícil es el enojo, ¿no? Lo que no tenemos que dejar es que anide en nuestro corazón y se haga un sentimiento. Podemos reaccionar, dice la palabra, ante estas cosas, y el Señor ya sabe que vamos a reaccionar. Porque además nos puso estas emociones para que nosotros pudiéramos expresarnos. Es natural, está bien, pero tienen que ser controladas. No pueden ser descontroladas, dice la palabra. No podemos darle rienda suelta a nuestro enojo. Tenemos que pensar. Enojarnos, pero pensar. Podemos repetir la columna de la derecha. Calma, respuesta apacible, control. No provocar, pensar, calmarnos. Y algo que tenemos que saber del enojo es que es como un termómetro. Y cuando usamos un termómetro nos dice cuánta fiebre tenemos. Y si tenemos fiebre hay infección, hay algo que no está bien dentro nuestro. Y así es el enojo. Cuando estamos enojados y hay algo que no está bien dentro nuestro, sale. Usemos y comencemos a pensar cuando nos enojamos, cuando tenemos estas emociones ante una circunstancia adversa. ¿Qué es lo que sale de nosotros y cómo sale? Y esto nos hará ver qué hay dentro nuestro. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participad en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la creación del mundo, dice la otra versión. ¿Y qué significa esto? Es que todo esto que hemos hablado del enojo, el por qué nos enojamos, habla de nosotros, de qué nos pasa a nosotros, qué hay en nuestro interior, qué nos hace reaccionar, qué no hemos resuelto. Cuando somos corregidos, cuando somos encaminados, cuando somos enseñados y reaccionamos con mucho enojo, es porque hay algo que está haciendo ruido en nuestro interior. A veces ante una palabra dura reaccionamos mal, y también habla de que hay heridas en nuestro corazón. Hay cosas sin resolver que tenemos que llevar a los pies de Jesús. Pero que nada de esto nos asuste, porque justamente el Señor nos ha dado estas emociones y estos sentimientos para poder relacionarnos unos con otros, para poder relacionarnos con Él, para poder
detectar qué hay en nuestro interior. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de susto, sino que nos ha dado poder. Poder de amor y de dominio propio. Podemos y tenemos el control de nuestra vida, esta vida que Dios nos ha dado y que podemos llevarla nuevamente a sus pies y pedirle a Él que nos ayude. El enojo no es algo menor, es algo que tenemos que resolver. No el enojo como una emoción, algo pasajero, algo que reaccionamos y se nos pasó a los 2 segundos. Cuando nos enojamos y a veces pasamos días o pasamos horas o herimos, cuando nos enojamos herimos a otro, decimos palabras groseras, aún nos herimos a nosotros mismos, eso ya pasa a ser un sentimiento y eso lo tenemos que llevar a los pies del Señor. Dominio propio se llama eso. El Señor dice que nos salvó en el 9 y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Si Él nos conoce, no por bonitos y bien pintados podemos decir, sino porque Él tiene un propósito para nuestra vida, porque nos creó, nos dio perfección en todo nuestro cuerpo, porque nos ha dado una vida eterna para vivir con Él y Él quiere que nosotros podamos crecer cada día hasta la estatura de Él, de Jesús mismo. Tenemos su gracia y todo esto desde antes, desde la creación del mundo. Hay un plan para cada uno de nosotros. Y este enojo es necesario que lo resolvamos. Si hoy el Señor nos habla es porque es tiempo de resolverlo, de llevarlo a sus pies, de preguntarle, Señor, ¿por qué me enojo? Es necesario poder llamar las cosas por su nombre y cuando nos enojamos, decir estoy enojado y poder comenzar a ver el por qué estoy enojado. ¿Qué cosas hay en mi corazón que hacen que yo reaccione mal ante ciertas situaciones o circunstancias? El Señor nos dé sabiduría para poder tomar este tema con la seriedad que se merece. Podemos ver en la palabra cómo el enojo llevó a algunos aún a matar, aún a deshonrar a su familia, y el Señor no quiere esto para nosotros. Les bendigo y espero que esta palabra pueda penetrar en su corazón y en el mío y hacer un cambio. Le damos gracias al Señor porque hay un propósito en todo esto y es el que nosotros podamos ser sanados en toda área donde sea necesario. Pero para eso recordar que tenemos que ir a los pies del Señor, que tenemos que reconocer la necesidad de Él. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Podés dominar ese enojo con la ayuda del Señor. Que no te gane el orgullo, sino que realmente podamos ser humildes e ir a los pies del Señor y pedirle ayuda. Espero que cada versículo te pueda seguir hablando
repasalos, releelos, repasá en el día a día tus reacciones y si el enojo no te es un problema, eso es muy bueno. Pero sé que muchos tenemos que resolver este tema con el Señor. Bendiciones.